Recording in progress. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes hoy en este magnífico evento, en este webinar que AENA, Auditores y Consultores, nos va a dar el día de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Estamos en estos momentos 12, sí, ya están entrando, ya somos 12 personas. Y bueno, yo creo que podemos arrancar una consulta. ¿Me escuchan bien? Las personas que están con cámara me pueden hacer así si me escuchan bien. Chévere, muy bien. Muy buenas noches. Yo soy Luis Fernando Briceño, hago parte del equipo de marketing de AENA y bueno, les quiero dar la cordial bienvenida a Diego Castillo, Fernanda Moreno, Juan Carlos Villarreal, Jennifer Vaca, Kevin Coronel, Lisbeth, Marielkis, Mayra, Carolina, a todos, muy buenas noches y un honor compartir con ustedes el día de hoy este magnífico evento que viene con sorpresas, que viene con muchísimo aprendizaje, con muchísima información valiosa para nuestro crecimiento personal y profesional. Bueno, una consulta. Yo estoy compartiendo pantalla y mi presentación. Tengo otras ventanas encima. ¿Ustedes ven la presentación normal o les tapa algo? Me pueden escribir en el chat si quieren.
En la pantalla se ve normal. Chévere, gracias Cecilia, José Luis, muchas gracias por la confirmación. Buenísimo. Pantalla completa, dice José Luis. Listo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un evento, un webinar, que el tema principal es NIF 16 arrendamientos. Este evento es auspiciado por AENA, Auditores y Consultores. AENA es una firma que por más de 33 años ha estado en el mercado, bueno, ofreciendo servicios de alta calidad en asesoría, en consultoría y en auditoría interna. Ya estamos 13 personas y vamos subiendo muy bien. Perfecto. Bueno, antes de comenzar y de dar paso al ingeniero Wilson Silva, que es quien va a ser el ponente el día de hoy, eh, quería compartirles cuáles son los principales objetivos de AENA con estos eventos que hacemos al servicio de los profesionales ecuatorianos. Ese es nuestro principal objetivo. Y de primera mano, siempre queremos ofrecer formación de primera calidad, basada en la experiencia y en la práctica, tanto de los miembros de AENA como de consultores y auditores amigos de la firma. ¿Listo? Dos, creemos y estamos convencidos que dando esta formación, que apoyando a los profesionales, a los contadores, a los auditores, con estos eventos, aportamos al desarrollo profesional de nuestro país. Ese también es un lineamiento muy claro y uno de nuestros principales objetivos. Y tres, también es muy bonito y nuestro objetivo generar espacios de aprendizaje colectivo, porque cada vez que cada uno de ustedes trae una pregunta, es aprendizaje para todos, hasta para las personas que están exponiendo. Cada pregunta, cada comentario es súper valioso y se generan espacios de conciencia colectiva donde todos pues nos vamos nutriendo. Y también, bueno, qué bonito poder hacer networking y conocernos entre todas las personas que asisten a nuestros eventos. Muy bien, recomendaciones y anuncios parroquiales. Número uno, evitemos distracciones. Vamos a apagar el celular, dejemos de lado de pronto cualquier distracción, cualquier ruido, tengamos una rica bebida al lado. ¿Para qué? Para enfocarnos en un momento de aprendizaje. Regalémonos, yo sé que todos vivimos en un mundo vertiginoso, de afán, de presión, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, nuestras familias, todo, pero que ahorita sea un espacio de aprendizaje, que sea un tiempo de calidad que ustedes se regalan a ustedes mismos. Esa es una recomendación que les hacemos. Mente abierta para aprender. Porfa, si alguno de ustedes tiene preguntas, pueden ponerlas en el chat. Al final o sea, al final de la exposición del ingeniero Wilson, pues vamos a darle espacio para responder preguntas, pero muchas veces se nos olvidan las preguntas. Muchas veces, ay, yo tenía una pregunta, ¿cuál era? No, la podemos poner en el chat. Yo voy a estar muy pendiente de irlas tomando y más adelante las podemos hacer una vez se termine la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Y bueno, ¿qué es más valioso que tomar nota para que podamos avanzar? ¿Listo? Muy bien. Listo. Dos anuncios importantes antes de darle paso a nuestro expositor. Ya somos 16 personas, entrando dos más. Ya casi vamos a ser 20. Es importante, bueno, número uno, siempre en estos entrenamientos, y es normal, pues hay muchas personas que desean de pronto tener un certificado de asistencia o algo así. Bueno, y ya sabemos, ¿no? Para adjuntar en nuestro currículo, de igual forma, pues es un tiempo de inversión en aprendizaje. Entonces, bueno, AENA les da la oportunidad, y al final yo les voy a compartir el link para aquellos que quieran, ¿no? De emitirles un certificado de asistencia por una hora de formación en el tema de NIF 16 arrendamientos. Que obviamente, pues bueno, no todo el mundo, pero muchos, a mí me gusta mucho, ¿no? Como tener mis certificados de los cursos que he hecho, van a tener la oportunidad de solicitar su certificado por una tasa normal de emisión de $10 y con mucho gusto se los emitimos el certificado para los que quieran, ¿ya? Y dos, bueno, esta sí es una sorpresa que teníamos. AENA viene haciendo durante el año diferentes eventos, diferentes webinars, donde vamos tocando diferentes temas. A las personas que se queden hasta el final, les vamos a compartir un link donde podrán inscribirse y participar
por un curso valorado en $200 del Instituto de Auditores Internos Capítulo Ecuador o de ISACA, de Information System Audit and Control Association. Estos son para las personas que se inscriban en los webinars de AENA que vamos a estar haciendo o que hemos venido haciendo desde el 1 de junio 2023 hasta el 15 de noviembre 2023. En el mes de noviembre vamos a hacer el sorteo de las personas que se vayan inscribiendo y que vayan compartiendo mes a mes con nuestros eventos y en nuestros webinars. ¿Listo? Así que al final les voy a compartir los dos links, tanto los que deseen solicitar su certificado o las personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero participar por el curso que va a sortear AENA y de verdad cordialmente invitados para que participen y bueno, que alguno de los que estamos acá sea el feliz ganador o ganadora. Sin más preámbulos, quiero darle paso al ingeniero Wilson Silva. Ingeniero, muy buenos días, muy buenas tardes, ya noches, y es que días, muy buenas tardes, noches, qué gusto compartir con usted el día de hoy. Nos acompañan en este momento, somos ya 15 personas en sala. Bueno, el ingeniero Wilson Silva es ingeniero comercial, con mención en contabilidad y auditoría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es licenciado contador público autorizado, es magíster en administración de negocios por la Universidad Internacional, es socio fundador de AENA, catedrático universitario por más de 30 años, conferencista y autor de numerosos artículos sobre contabilidad y auditoría. Además de eso, bueno, el ingeniero ha desempeñado muchísimos cargos como presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, ha sido vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Externos y una persona muy comprometida con su profesión y con los futuros profesionales y los profesionales del país. Ingeniero, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando, y gracias a todos los que nos acompañan. Y sí quisiera pedirles por lo menos que enciendan su camarita un momento para solo conocerles nada más, si es que es posible, y poder seguir adelante, porque solo estoy Qué viendo los bueno. nombres. Diego parece que Diego Castillo. Diego, muy Cecilia, bien. ¿cómo estás, Cecilia? Hola. Ceci, buenas Don noches. Juan Juan Carlos. Carlos, buenas noches. A ver quién más enciende la camarita. Juan Carlos, buenas noches. ¿Alguien más para poder conocerle? Bueno, no se animan. Bueno, no Bueno, importa, entonces vamos a seguir con lo que hemos preparado para este día, para esta horita aproximadamente, y si es que nos vamos un poquito más, entendería que no debería haber ningún problema, ¿sí? Bien, la NIF 16 quiero mencionarles, o sea, a manera introductoria, claro, dice que esta NIF 16 arrendamientos, entonces como que medio se cae, digamos, de la aplicación de esta NIF por su propio peso de la palabra arrendamientos, es decir, todos los arrendamientos deberían ser aplicados para esta NIF, pero ustedes deben saber de que quienes han podido profundizar la teoría de la NIF 16, y si pueden ver toda la NIF 16, que es aproximadamente de unas 74 páginas, esta NIF se enfrasca en un tema bien, bien importante, que no siempre es fácil identificar si un contrato tiene arrendamiento o no. Vuelvo a repetir, no siempre es fácil poder identificar, digamos, si un contrato tiene o no arrendamiento. Y eso les invito a que ustedes cuando tengan que enfrentarse a si un contrato tiene o no arrendamiento, lean, hay una guía muy, muy interesante, hay aspectos, parámetros muy interesantes que tiene la NIF 16, en donde da lineamientos puntuales a ver si se descubre si hay o no arrendamiento, porque el hecho de que diga contrato de arrendamiento no necesariamente significa que ya automáticamente se aplica la NIF 16. Eso es un aspecto que ustedes deberían recordar o tener presente. Bien, ahora voy a usar la NIF 16, les voy a proyectar la NIF 16 y yo he seleccionado ciertos párrafos que me he tomado el trabajo de seleccionar los párrafos más importantes, más significativos, sobre los que voy a poder conversar y ustedes pueden plantear sus preguntas. Eh,
sobre los diferentes párrafos que yo he seleccionado de esta NIF. Vamos a ver. No se ve la NIF, ¿no? No están mirando. Sale en blanco, ingeniero. Sí, yo no sé qué pasó. Ahí vamos a parar. Decidió declararse en huelga. Si le actualiza de pronto al documento. Sí, sí, ya le voy nuevamente voy a sacar el documento. De pronto, a ver, vamos a ver ahí. Hace un rato hicimos la prueba y funcionó perfectamente bien, pero de pronto, este rato no. Listo, ya les voy a poner para que, bien, listo. Como les dije hace un rato, yo he seleccionado ciertos párrafos de esta NIF. No vamos a ver porque realmente el tiempo es muy cortito como para poder, digamos, ver todos, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, este párrafo uno y 2, ¿qué es lo que habla este párrafo uno y 2? Esta norma, esta NIF 16, ¿no es cierto? Deben saber ustedes que establece los principios para el reconocimiento. Miren lo que dice: reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Tanto esta NIP trata desde el punto de vista del arrendatario, o sea, del que toma el alquiler, por decir de alguna manera, y el propietario del bien que se está arrendando. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que este es un tema sumamente importante. Piensen ustedes en compañías que alquilan, por ejemplo, eh, compañías grandes que alquilan barcos. Por ejemplo, nosotros auditamos una compañía de courier que alquila aviones para transportar la mercadería. Entonces, son contratos de arrendamiento muy significativos, muy importantes. Entonces, esta NIV está, digamos, orientada hacia revelar el compromiso económico que tienen las empresas, que han adquirido las empresas cuando toman en arrendamiento un determinado bien, ¿no? Entonces, es importante digamos, que esto se tenga conocimiento. Y aquí hay una cosa importante, el párrafo 2 que se menciona, porque podrían caer en la tentación las empresas, los arrendatarios, y esto puede ocurrir especialmente en nuestro medio. A ver, ¿me conviene o no que revele un arrendamiento bajo la NIF 16? Entonces dicen, en este contrato sí me conviene, en este otro no me conviene, este año sí me conviene, el próximo no. Entonces, este párrafo 2, apreciados colegas, tiene un aspecto bien importante que hasta le he subrayado aquí. Habla de la uniformidad, ¿no es cierto?, con la que se debe tratar. Es decir, eh, no vamos a estar jugando con un criterio: este año sí aplico, el siguiente no aplico. Tuvimos este año el caso de, como la compañía en la que trabajamos somos auditores externos, este año tuvimos un caso de un cliente que para nosotros desde el año pasado, hace 2 años, les dijimos: oiga, ustedes reúnen todos los requisitos de la NIF 16 para registrar como, digamos, un contrato de un arrendamiento bajo la NIF 16, y ellos decían: no. Entonces, hasta que a la final, este año dijeron: sí, tenían ustedes razón, y lo vamos a registrar como, digamos, bajo la NIF 16 de este arrendamiento. Luego vamos a ver el párrafo 3, ¿no? El párrafo 3 es bien interesante este párrafo. ¿Qué les habla este párrafo 3? Esto nos habla que dice que no se aplica la NIF 16, o sea, por eso está subrayado el excepto en acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales. Entonces, no se aplica la NIF 16, ahí se aplica la NIF 6. Tampoco se aplica esta NIF para activos biológicos dentro del alcance de la NIF 41.
Tampoco se aplica esta NIF 16 para acuerdos de concesión de servicios. Esta los trata la CINIP 12. Tampoco se aplica este acuerdo, digamos, esta NIF, perdón, para licencias de propiedad intelectual, porque muchas veces arriendan esto, ¿no? Pero no aplica, la NIF 16 no aplica para este caso. Y tampoco para derechos mantenidos por arrendamiento bajo acuerdos de licencia que estén bajo el alcance de la NIC 38. Entonces, no todo lo que es arrendamiento debe ser tratado bajo esta NIF. Ahí está mencionando esta NIF algunas excepciones. He seleccionado también este párrafo 4, ¿no? Miren lo que dice este párrafo 4, es bien interesante. Dice, un arrendatario, o sea, el que tome, el que alquile en pocas palabras, puede, pero no se le exige aplicar esta norma a arrendamientos de activos intangibles, porque también hay arrendamientos de activos intangibles. Pero aquí le da la opción, dice, puede, pero no se le exige que aplique esta NIF 16. Y pasemos, por favor, al párrafo 5. Que esta es una de las cosas más, eh, quizás aquí en el medio, aquí en Quito, de donde se desenvuelve nuestra práctica, Quito y la ciudad de Guayaquil y Cuenca también, que se desenvuelve en nuestra práctica, cuando les decimos, oiga, ¿y usted por qué no aplica la NIF 16 si tiene todos los elementos? Entonces, ¿qué suelen decir? Es que el arrendamiento es a corto plazo. Y que entonces, y hacen contratos, por ejemplo, cada año van haciendo contratos. Entonces, si ustedes revisan detenidamente, o sea, van renovando el contrato de un mismo bien, van renovando, van renovando. Entonces, si ustedes revisan detenidamente esta NIF 16, eso hace, digamos, de que reúna uno de los elementos como para registrar un contrato de arrendamiento bajo la NIF 16. Y el otro requisito aquí dice cuando los arrendamientos son por valores bajos, ¿no? Entonces también veo que muchas veces se abre un contrato de arrendamiento de un bien en 2 o 3 contratos. ¿Para qué? Para decir, no, pues es que los montos no son significativos. Pero bueno, en todo caso, aquí la NIF 16 en este párrafo 5 nos advierte claramente, ¿no? Que si son arrendamientos a corto plazo de verdad, o sea, es decir, que no va a haber la renovación permanente, y si son por valores que no son materiales, no están en obligación de registrar la NIF 16. Sin embargo, les da la opción que podrían registrar. Este párrafo 6 es interesante, este párrafo 6, porque habla, dice, si un arrendatario, perdón, es el alquilador, opta por no aplicar los requerimientos del párrafo 22 a 49, en donde dan todos los lineamientos de cómo registrar, digamos, los activos que están arrendados, dice, si un arrendatario opta por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 a 49, a los de arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor, el arrendatario reconocerá los pagos simplemente en forma lineal. Va pagando y gasto de arrendamiento contra caja y bancos, gastos de arrendamiento contra cuentas por pagar. En ese caso, cuando no existe el contrato de arrendamiento, que resulta relativamente fácil en ese sentido. El párrafo 9 que es seleccionado, ¿no? Identificación de un arrendamiento. Y aquí viene, esto es motivo de una larga discusión que inclusive nos vamos a ir a los de párrafos B9, 10, B21, B30, que también he seleccionado algunos párrafos, dice, al inicio de un contrato, fíjese, una entidad de valorar si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite, aquí viene la parte esencial, el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, o sea, a cambio del pago. Entonces, fíjese, aquí viene un tema bien específico y característico de esta NIF 16. Si transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado o el activo arrendado. Quiere decir que si es que no tiene el control del activo, no reúne los requisitos para registrarse bajo la NIF 16. Entonces, ahí he puesto a la derecha una frase.
tener el control es clave en los párrafos, digamos, el control es clave. O sea, sí, sí. Esto suele pasar, por ejemplo, veo en el caso de los locales de los centros comerciales que ustedes deben conocer perfectamente. Eh, con algunos clientes hemos conversado y dicen, oye, pero aquí yo no tengo el control si bien tengo un contrato, pero no tengo el control, me piden autorización hasta para poder poner un clavo. Entonces, como no tienen el control, dice, yo no puedo registrar este activo bajo la NIF 16. Yo sigo pagando mis arrendamientos mes a mes, gasto contra caja, pero no voy a registrar, digamos, el activo, el derecho de uso de estos activos arrendados. Ahora, hay una consideración también que yo he escuchado con mucha frecuencia dentro, digamos, de las compañías que están en este punto. ¿Cuál es este? Oye, si yo registro los contratos de arrendamiento, va a subir notablemente los activos y consecuentemente van a subir el pago de los impuestos, el pago de las contribuciones, etcétera, 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 etcétera. Va a subir inclusive mis índices de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esas no deben ser las consideraciones, converso con mis clientes, para dejar de registrar un contrato de arrendamiento, digamos, un activo arrendado bajo la NIF 16. No, esas no deben ser las consideraciones. Deben ser consideraciones de carácter técnico. ¿Cuáles son esas? De que el activo que se está arrendando pueda tener el derecho al uso, a controlar el activo. Entonces son otros elementos, ¿no? Esos que como me sube el impuesto, no registro, como me suben las contribuciones, no registro. Eso no debe ser la consideración. No habla absolutamente para nada la NIF, digamos, de esta NIF 16 respecto de, si tiene efectos tributarios, no registro entonces. No, son otro tipo. Dice aquí clarito, el derecho a controlar el uso de un activo identificado. Y nos vamos a ir este momento al párrafo 9 nos vamos a ir este momento, sí, a ver qué dice. Identificación de un arrendamiento, porque yo les dije al inicio de esta conversación que no siempre es fácil identificar si existe o no un arrendamiento. Entonces, por ejemplo, fíjese en lo que dice este párrafo B9. Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado, o sea, del activo que está arrendado, por un periodo de tiempo, una entidad evaluará si a lo largo de todo el periodo de uso, o sea, para el que hizo el contrato, el cliente, o sea, tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado, es decir, del activo arrendado. El derecho a decidir el uso del activo identificado. En la primera parte es un poco más fácil decir, bueno, estoy arrendando y tengo el derecho, ¿no es cierto?, a recibir todos los beneficios económicos de este activo. Pero podría ser que el segundo no cumpla. Es decir, si bien obtiene los beneficios económicos, pero no tiene el derecho a decidir el uso del activo identificado, entonces ya no cumple con eso. ¿Y qué dice el párrafo B10 para identificar si existe o no un arrendamiento? Si el cliente, o sea, quien tome en arriendo, tiene el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante solo una parte del plazo del contrato, dicho contrato contiene un arrendamiento solamente por ese plazo. Entonces, aquí en esta parte, que son parte de las guías de aplicación, esta partecita, todo lo que está con B, es parte de las guías de aplicación de esta NIF 16, ya nos entrega pautas. Y vamos a ver qué dice el párrafo 21, el B21, que también es seleccionado para poder compartir con ustedes. Aquí hay unos ejemplos interesantísimos que ustedes pueden leer cuando tengan tiempo. Dice, para controlar el uso de un activo identificable, o sea, del activo que está arrendado, se requiere que un cliente tenga el derecho, o sea, el arrendatario, tenga el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo a lo largo de todo el periodo del uso. Un cliente puede obtener los beneficios económicos del uso de un activo directamente o indirectamente de muchas formas, tales como usando, manteniendo, hasta puede subarrendar si es que le permite el contrato,
Los beneficios económicos del uso del activo incluyen sus productos principales y subproductos que se tengan de ese activo identificable que se encuentra arrendado y otros beneficios procedentes del uso del activo que podrían realizarse por una transacción. Entonces, esto es básico. Saber si es que efectivamente el activo que está arrendado, quien lo ha tomado en arriendo, tiene el derecho, ¿no es cierto?, a beneficiarse de todo lo que puede representar, de todo lo que puede representar o puede generar ese activo. ¿Y qué dice el párrafo B24? Que habla esto para identificar si existe un contrato de arrendamiento o no. Esto es algo súper importante, derecho a decidir el uso. Un cliente tiene derecho a decidir sobre el uso de un activo identificado a lo largo de todo el periodo de uso, solo si el cliente tiene derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el activo a lo largo total del periodo de uso. Entonces, si no tiene ese derecho, si no tiene esa potestad, no podemos estar hablando de un contrato de arrendamiento, por lo tanto, no se aplicaría la NIF 16. Aquí lo clave es que el activo que está identificado como arrendado, el que está usando a quien tomó en arriendo, tiene o no el derecho a decidir el destino digamos, de ese activo. Eso es fundamental, eso es clave para poder llegar a definir de qué se trata. Y aquí hay el párrafo 25, el B25 que dice, un cliente tiene derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el activo, si dentro del alcance de su derecho definido en el contrato que ha suscrito puede cambiar él y cómo, para qué propósito se usa el activo a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, volviendo al caso de los centros comerciales que toman en arrendamiento. Casi para hacer cualquier cambio, para poner, o sea, es decir, no puede el que tomó en arriendo hacer lo que quiere, todo tiene que pedir autorización al propietario, a la compañía propietaria de ese centro comercial del activo que ha tomado en arrendamiento. Entonces, esta NIF 16, si ustedes leen detenidamente, dice el derecho de uso, de que yo pueda disponer del activo como yo desee. Eso es fundamental para determinar si existe o no un contrato de arrendamiento y si se aplica o no la NIF 16. Pero si en el análisis que usted hace, usted ve que ese activo que usted ha tomado en arrendamiento, no puede usted, o sea, hacer lo que quiera, o sea, es decir, tiene que estar dependiendo de la autorización del dueño o del arrendador, ya tenemos un problema, porque hay una limitación. Yo no puedo hacer lo que quiera con ese activo que he tomado en arrendamiento. Inclusive, podría ser de que revisando las cláusulas de ese contrato, el arrendador, o sea, el dueño del bien o el que arrienda el bien, podría ser que tenga la potestad de dar por terminado ese contrato en cualquier momento. Entonces, todo ese análisis hay que hacer teniendo en cuenta esta parte técnica que establece la NIR 16. No por el hecho, repito, de tener un contrato de arrendamiento, listo, ya aplica la NIR 16. Hay que hacer todo esto. Y veamos qué dice el párrafo 27, que también es seleccionado. Miren, ejemplos de derecho de toma de decisiones que no conceden el derecho a cambiar cómo y para qué propósito se usa el activo incluyen derechos que se limitan a operar o mantener el activo. Estos derechos pueden corresponder al cliente o al proveedor, aunque derechos tales como los de operar o mantener un activo son a menudo esenciales para el uso eficiente de un activo. No son derechos a dirigir y cómo, para qué propósito se usa el activo y a menudo dependen de decisiones sobre cómo y para qué propósito se usa el activo. Sin embargo, los derechos a operar de un activo pueden conceder al cliente el derecho a decidir si el uso del activo, si las decisiones relevantes sobre y cómo, para qué propósito se usa el activo están predeterminadas. Sigue insistiendo sobre quién tiene el derecho a decidir sobre el activo que se está arrendando. Y voy a pasar a hacer esto es un flujograma que trae la NIF 16. Y voy a hacerles un pequeño resumen para que les ayude. Dice, el siguiente flujograma puede ayudar
a las entidades a hacer la evaluación de si un contrato es o contiene un arrendamiento. Porque ¿qué pues para aquí a la derecha? Existe la posibilidad de que el contrato no sea claro, que contiene el arrendamiento. Para ello se debe efectuar esta evaluación. Primerito, ¿qué se pregunta? ¿Qué sugiere este programa? ¿Existe un activo identificado, o sea, el activo que se ha arrendado? ¿Sí o no? Sí existe. Si no existe el activo identificado, no, por lo tanto ya no se aplica la NIF 16. Acá termina en que no se aplica la NIF 16, que no tiene un contrato de herramienta. Pero si existe el activo identificado, viene la siguiente pregunta. ¿Tiene el cliente derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo a lo largo del periodo de la utilización? ¿Sí o no? Sí, sí tiene derecho. No tiene derecho, no existe un contrato de arrendamiento. Y viene entonces la siguiente pregunta al sí. ¿Tiene el cliente, o sea, el que tomó en arrendamiento, el proveedor o ninguna parte el derecho a dirigir cómo y para qué propósito se usa el activo a lo largo del periodo de utilización? El cliente sí tiene el derecho, por lo tanto, sí existe un contrato de arrendamiento. Si tiene el proveedor, no existe un contrato de arrendamiento. El proveedor es el arrendador. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Tiene el cliente el derecho a operar el activo a lo largo del periodo del uso sin que el proveedor tenga el derecho de cambiar eso, instrucciones de operación? Es decir, yo firmé un contrato o la empresa firmó un contrato y en ese contrato establece claramente que él, en este caso el arrendatario, que aquí le llama el cliente, puede hacer, o sea, puede obtener, digamos, el derecho a cambiar si contiene un contrato de arrendamiento. Y si no, viene la siguiente pregunta. ¿Diseñó el cliente el activo de forma que de predeterminar cómo y para qué propósito se usa a lo largo del periodo? Si la respuesta es sí, termina siendo que es un contrato de arrendamiento. Si la respuesta es no, no es un contrato de arrendamiento. Les sugiero que cuando ustedes tengan dudas de si un contrato contiene un arrendamiento de ese bien, que aquí le llama bien identificable, se planteen estas preguntas. Y a través de eso ustedes van a llegar a la conclusión de si hay un contrato de arrendamiento o no existe un contrato de arrendamiento. Consecuentemente, si existe un contrato de arrendamiento, lo que se hace es aplicar la NIF 16. Repito, esta NIF está hecho para operaciones de transacciones de arrendamiento de empresas que alquilan aviones, alquilan barcos, alquilan plantas. Entonces, ahí los contratos no son tan claros, o sea, quién finalmente tiene el control de uso, puede cambiar, quién no puede cambiar, se puede suspender, no se puede suspender, entonces requiere todo un análisis. Quizás aquí en nuestro medio es mucho más fácil porque los contratos de arrendamiento no son tan sofisticados como los que podrían estar en otra parte, pero esto también es aplicable para nuestra realidad ecuatoriana. Bien, vamos a regresar al párrafo 14. Vamos a regresar al párrafo 14. ¿Qué dice el párrafo 14? El párrafo 14 habla de algo, está dentro de esto del arrendatario. ¿Qué dice el párrafo 14? Si no existe un precio observable, independiente, fácilmente disponible, el arrendatario estimará el precio independiente maximizando el uso de la información observable. Aquí también hay una cosa que está poniendo la NIF 16. A veces los contratos no establecen un precio, digamos, claramente identificable porque depende de varias variables para darse el arrendamiento. Pero entonces, en ese caso, aquí hay digamos, lo que tiene que hacer el arrendatario, ¿no es cierto?, de estimar un precio. ¿Cuál sería el precio de ese bien que yo estoy arrendando? Vamos a ver el párrafo 18. ¿Qué dice el párrafo 18? Plazo de arrendamiento. ¿Cuál es el plazo del arrendamiento? El periodo, como el periodo no cancelable de un arrendamiento. Entonces, esto es sumamente importante. O sea,
Ese es el plazo del arrendamiento, el periodo que no es cancelable, o sea que no se puede cancelar ese contrato de arrendamiento. ¿Juntamente con qué? Con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendamiento va a ejercer con razonable certeza esta opción. ¿Qué quiere decir esto que parece medio chino, el 18A? Para hacer este análisis se requiere evaluar la intención firme que tiene el arrendatario, o sea, el que tomó en arriendo el bien. ¿Qué va a pasar de aquí a 4 a 5 años? ¿Cuál es tu intención? Mi intención es renovar y seguir. Entonces sí existe un contrato de arrendamiento. Vamos al párrafo 19. Dice, fíjese aquí lo que les acabé de decir hace un rato. Si va a renovar el contrato, se cae dentro de un contrato de arrendamiento, porque muchas veces, ¿qué puede pasar? Que la empresa dice, yo no quiero registrar el contrato de arrendamiento como bajo la NIF 16, que dicho sea de paso, se crea un activo y se genera un pasivo que debe ser reflejado en los estados financieros. Entonces, puede ser que el arrendatario diga, yo tengo un contrato a un año, pero yo ya como contador, como auditor, me doy cuenta de que ya viene renovando varios años. Entonces, ese es un indicador de que ese contrato, si es un contrato de arrendamiento, el hecho de que esté cada año renovando, no significa que no hay un contrato de arrendamiento. Entonces, se tiene que mirar hacia el futuro. A ver, ¿cuál es la verdadera intención de ese arrendatario respecto del arrendamiento? Y aquí vamos a hablar un poquito del arrendatario. Dicho sea de paso, porque ya se nos fue casi como 45 minutos, el arrendatario, para el arrendatario, me voy a adelantar a resumir que dice aquí el arrendatario, él tiene, o sea, perdón, no, sigo con el arrendatario, más adelante es el arrendador. Mire, el arrendatario, el reconocimiento, en la fecha de comienzo de un arrendamiento, dice, reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Y aquí les he puesto el asiento. Ya debe ser conocido para ustedes. Activo por derecho de uso, le he puesto 100, contra un pasivo por arrendamiento a corto plazo 20, pasivo por arrendamiento a largo plazo 80. ¿A qué valor se debe registrar esto? Al valor actual del flujo futuro de fondos. Alguna vez vi registrado en las auditorías que realizamos un contrato de arrendamiento que más o menos, que inclusive tengo hecho un ejemplo, el pago anual era $25,000, era 5 años. Total, $125,000. ¿Qué hizo esta compañía? El contador de esta compañía dijo, activo por derecho de uso, 125,000, contra pasivo a corto plazo, lo que va a pagar el siguiente año, 25,000, contra pasivo a largo plazo, 100,000. Total, 125,000 asiento cuadrado. Y obviamente eso no está dentro de lo que deje, eso la NIF 16, si ustedes lo analizan, y más adelante vamos a ver rápidamente, dice clarito, se debe registrar, el arrendatario debe registrar al valor actual del flujo futuro de fondos. Es decir, esos 125,000 del ejemplo que yo les pongo, que les puse, se tiene que calcular el valor actual de esos $125,000, que en el caso del ejemplo que tengo desarrollado, vienen a ser como $98,000 a una tasa del 11%. Entonces, a esos $98,000 es a los que debe registrar el activo por derecho de uso y el pasivo por derecho, digamos, el pasivo por arrendamiento. Ahora, ¿cuál es el gran conflicto que ocurre? ¿Qué tasa de interés utilizo para traer ese flujo futuro de fondos a valor actual? Entonces, la misma NIF 16, dentro del apéndice A que habla de toda la terminología, dice, use una tasa de interés similar a los préstamos o a lo que está pagando la compañía por préstamos que le otorgan. Esa es una opción. Pero el tema que quiero contribuir en este párrafo 22, más adelante hay más desglose de esto, tiene que registrarse al valor actual
del flujo futuro de fondos traído, repito, a una tasa igual a cuánto le cuesta a la compañía adquirir o contratar los diferentes préstamos. Ahí está el asiento. Bien, luego dice, este es el párrafo 23. Aquí, lo que les dije hace un rato, para el arrendatario, en la fecha que comienza un arrendatario, en la fecha que comienza un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. Pero Wilson aquí dice que si voy a pagar 125,000, aparentemente ese es el costo. Si seguimos viendo esta NIF 16, más abajito habla y dice que el costo se refiere al valor actual del flujo futuro de fondos. Entonces, el costo del activo por derecho de uso comprende, y aquí, por ejemplo, también puede hacer el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26, está más adelante. Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento, porque puede ser que le dé un descuento. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario que en hacer el contrato, posiblemente para dejar el bien listo, todos esos valores deben ser imputados a este costo del arrendamiento. Y aquí este D también dice que se debe poner como parte de este activo por derecho de uso de este costo cuando se registre inicialmente, lo que va a costar a futuro desmantelar ese activo cuando se tenga que devolver. En pocas palabras dice esto el 24D, ¿sí? O los desmantelamientos que se conocen, ¿no es cierto? Bien. Ahora les quiero compartir el párrafo 26 que dice aquí. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento, mire lo que les dije hace un rato, al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esta tasa pudiera determinarse fácilmente, si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos de arrendamiento. Entonces, tasa incremental se refiere básicamente a los intereses a los que la compañía puede conseguir los diferentes préstamos. Pero la definición está dentro del apéndice A. ¿Qué más voy a compartir? Vamos a ver al párrafo 30. ¿Qué les he puesto por aquí? Porque el tiempito es muy corto, ¿no? Modelo del costo. Para aplicar un modelo del costo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo, menos la depreciación y los pérdidas acumuladas por deterioro. Aquí hay una cosa importante. Usted ya registró el activo por derecho de uso contra pasivo por arrendamiento. Año a año, usted tiene qué cosa, ir revisando que ese activo que usted registró, que tiene como activo en su estado financiero, si está deteriorado o no. Aplica la NIC 36 por ahí. Sí, aquí está la NIC 36. Para ver si es que ese activo, porque a lo mejor aquí hay un aspecto bien importante, porque si el momento que se deteriora un activo que se ha tomado en arrendamiento, y si usted no toma en cuenta el deterioro, ¿qué es lo que va a pasar? El activo va a estar sobrevalorado. Es decir, esos 25,000 que yo les puse del ejemplo, se fue para abajo el costo del activo. Entonces, es como que usted está pagando un exceso. Entonces, por eso le habla que se debe registrar el deterioro. Y aquí habla, digamos, y claro, aquí en el párrafo 31, el tiempo de la depreciación es el tiempo, digamos, por el cual el activo tiene, digamos, del arrendatario tiene el derecho de uso. Puede ser que este activo dure 20 años, pero yo solo arrendé 5. Entonces, en ese tiempo debe depreciar. ¿De acuerdo? El párrafo 33, ya les dije hace un ratito, esto es importante, y vuelvo a recalcar aquí la NIF 16. El arrendatario aplicará la NIC 36, que habla de deterioro, para determinar si el activo por derecho de uso presenta deterioro de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor. Lo que pasó cuando con los locales, varios locales, digamos, que se arrendaban alrededor del viejo aeropuerto de Quito, perdieron de valor, se deterioraron. Ese es un ejemplo de lo que está hablando aquí el párrafo 33. Pero
Dicho de manera general, la NIC 16, NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo, en una partecita habla y dice que se debe anualmente, cada 2 años, determinar si los activos fijos o la propiedad, planta y equipo están deteriorados o no. Y por lo tanto, si usted registra también un activo por derecho de uso que arrendó, también debe evaluar si está deteriorado o no para registrar el respectivo deterioro, porque en el caso del arrendamiento que estamos analizando, puede llegar a la conclusión, los 25,000 del ejemplo, que es en exceso que se está pagando. Y por lo tanto, usted tiene que, el momento que se deteriora, reconocer ese deterioro, digamos, que se ha generado en el respectivo. Bien. Vamos a ver párrafo 34. Bueno, esto es interesante también, este párrafo 34, porque habla. ¿De qué habla este párrafo 34? Si un arrendatario aplica el modelo del valor razonable de la NI 40 para las propiedades de arrendamiento, no, propiedades de inversión, perdón, a sus propiedades de inversión, el arrendatario también aplicará ese modelo del valor razonable a los activos por derecho de uso que cumplan con la definición de propiedades de inversión. Porque podría ser que usted tome en arrendamiento un bien, pero es una propiedad de inversión. Por lo tanto, debe, según la NIC 40, reflejarle al valor razonable. Lo que pasa que aquí en nuestro medio, y me circunscribo a la ciudad de Quito y Guayaquil y Cuenca, donde trabajamos, probablemente ustedes tengan la experiencia. ¿Qué ocurre? No nos tomamos el tiempo de decir, a ver, de este bien, de esta propiedad, planta y equipo, oye, ¿estará deteriorada o no? No nos tomamos, los contadores no se toman el trabajo, no nos tomamos del trabajo de decir, oye, si está deteriorado, hay los indicios de que esto está deteriorado. Pero dice, no, déjale, porque ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Porque dice, si es que vamos a reconocer un deterioro, vamos a afectar los resultados de la compañía y no queremos que se afecten los resultados. Entonces, se puede llegar a tomar la decisión de no registrar los deterioros, porque dice, si registro el deterioro de mi propiedad, planta y equipo, que incluye los activos por derecho de uso, estos de arrendamiento, no se dice, no, no voy a registrar porque me va a afectar mis estados financieros. Eso no debe ser la razón para dejar de registrar un deterioro. Independientemente de las consecuencias, si yo tengo la evidencia de que un bien arrendado o una propiedad, planta y equipo está deteriorado, yo tengo que registrar ese deterioro, porque si no, equivale a que los activos se encuentran sobrevalorados. Y eso acarrea problemas. Bueno, veamos por favor, porque tengo varias cosas. Párrafo 35. También habla que si es que se utiliza la revaluación en los bienes arrendados, también se puede utilizar la revaluación. Nos vamos a saltar al párrafo 47. Bueno, aquí he subrayado una serie de párrafos, pero el tiempo no me permite. Dije, bueno, voy a ver qué párrafo 47, ¿por qué le habré señalado? Bueno, presentación. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera, antes llamado balance general, o en las notas, ¿no es cierto?, todo lo referente a los contratos de arrendamiento y a los activos que ya se presentan en el estado financiero, activos con derecho de uso. Se presenta toda la información, perdón, para que de esa forma el lector de los estados financieros pueda saber, oye, este rubro, cómo está. Noten que no todas las compañías digamos, hay diferentes estructuras financieras, pero especialmente los contadores, cuando su empresa tiene una estructura, dentro de su estructura financiera, tiene montos importantes de propiedad, planta y equipo, y obviamente tiene arrendamientos importantes. Por ejemplo, me voy a referir al caso aquí en nuestro medio de compañías que alquilan locales en centros comerciales, por ejemplo. Por lo menos ya, si no se va a registrar, no se reúnen las condiciones para registrarse los activos como derecho de uso, por lo menos se debe revelar en una nota a los estados financieros todas las propiedades que están arrendadas, el canon de arrendamiento mensual y a qué tiempo es el.
porque eso ya son compromisos adquiridos. Y el lector de los estados financieros de, esta compañía tiene, mira, toda esta cantidad, estos cientos de miles o millones de dólares en arrendamientos, entonces se tiene que revelar para que quien lea esos estados financieros pueda tener todos los elementos de juicio. Bien, vamos entonces a seguir adelante. Gracias, cambio el final porque quedamos poco tiempo. Ahora veamos la contabilidad para el arrendador. Hasta aquí he hablado esencialmente del arrendatario, o sea, del que, digamos, del que toma los bienes en arrendamiento. Y haciendo un pequeño resumen desde el punto de vista del arrendatario, ¿no es cierto? Del que toma en alquiler. Hay toda una serie de aspectos que se deben evaluar, como he mencionado hace un rato, y obviamente como menciona la NIF 16, ¿para qué? Para llegar a determinar, ¿existe o no existe un contrato de arrendamiento? Y si existe, consecuentemente registrar en el activo, el respectivo activo derecho de uso dentro de propiedad, planta y equipo, y registrar el pasivo a corto plazo y a largo plazo por todas las obligaciones futuras de ese contrato de arrendamiento. El gran dilema que ocurre es de que muchas veces sin hacer el análisis adecuado, llegamos a la conclusión, no hay contrato de arrendamiento, por lo tanto no tengo que registrar, aplicar la NIF 16. O sea, a veces somos muy cómodos en ese sentido, pero eso no es conveniente porque si ustedes son, por ejemplo, una compañía, vamos a suponer que usted es el contador, usted es el financiero, o usted es el asesor de una empresa, ¿no es cierto?, en donde la compañía para la que usted está trabajando, le está asesorando, etcétera, va a tomar la decisión, por ejemplo, de invertir o de comprar acciones de una empresa X. Y si esa empresa X en la que tiene interés o empresa en la que usted trabaja, la que asesora, no tiene revelado este tema de contratos de arrendamiento siendo importante, imagínense las conclusiones a las que puede llegar. Porque si usted compra acciones de una empresa que tiene contratos de arrendamiento y que debe registrar bajo la NIF 16 y no lo hace, usted va a llegar a conclusiones erróneas, a conclusiones equivocadas. Bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista del arrendador. Me voy a saltar al arrendador, o sea, en pocas palabras, no necesariamente al dueño, pero al que da, al que entrega un bien identificable en arrendamiento. Y aquí, en el caso del arrendador, es mucho más, bueno, es mucho más fácil. Para el arrendador, entre paréntesis, a pesar de que no siempre es así, para el arrendador, el dueño del bien, por decirlo así, el bien identificable que se ha entregado en arrendamiento, hay dos criterios que establece la NIF 16 y este párrafo 61, párrafo 62. Hay arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. Y la NIF 16 le dice, ¿cuándo es un arrendamiento operativo? Cuando no le transmite el derecho a vender el activo al término del contrato. Ese es un operativo. Y el financiero es cuando ese contrato con el que usted ha entregado ese bien identificable le da la oportunidad prácticamente de vender, ese es el financiero. Entonces, tratamiento contable, cuando es un arrendamiento financiero, desde el punto de vista del arrendador, o sea, del dueño del bien, es uno, y cuando es un arrendamiento financiero, el tratamiento contable es otro. En esencia, ¿qué es lo que dice toda la NIVA para resumirles? ¿Qué dice el arrendamiento? ¿Cómo se registra cuando es un arrendamiento operativo? Cuando es un arrendamiento operativo, es decir, que no le transmite, o sea, que no le va a vender el bien arrendado, simplemente va registrando el arrendador cada vez que recibe su platita, en el caso de los $25,000, caja 25,000 contra ingresos 25,000, caja 25,000 contra ingresos 25,000, caja 25,000, no se hace problema. Así es como debe registrar si se trata de un arrendamiento operativo. Pero, o sea, como dice la NIV en alguna parte en forma lineal, pero si es un arrendamiento financiero, la contabilización es como una venta futura. Tiene que registrar asimismo al valor actual, ¿no es cierto?, esa venta que está realizando. El tratamiento es más o menos parecido a lo que yo les dije hace un rato del arrendatario, que se tiene que registrar al valor actual del flujo futuro de fondos, si es que es un arrendamiento financiero.
Usted tiene que leer detenidamente, bueno, no usted, el abogado, el que sea, oye, vamos viendo si es un arrendamiento operativo o es un arrendamiento financiero. Entonces, si es operativo, facilito. Si es financiero, tiene que registrar en sus libros del arrendador como una venta anticipada. A eso se resume todo esto que está mencionado aquí en estos párrafos. Vamos a ver el 75. Bueno, aquí el párrafo 75 que he seleccionado, es aquí está facilito, cuentas por cobrar a contra, perdón, párrafo 75, quería mencionarles. ¿Qué dice aquí el párrafo 75? Un arrendador, dice, reconocerá los ingresos a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado al arrendador. Eso es lo que ya les mencioné. Y vamos a ver qué he seleccionado del párrafo 81 respecto de los arrendamientos operativos, lo que ya les dije. Un arrendador, o sea, el dueño entiéndase, el dueño del bien, reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal, de acuerdo con una base sistemática. El arrendador aplicará otra base sistemática si es que es más representativa, pero esencialmente lo que les dije hace caja, contra ingresos, y por supuesto tiene que registrar la depreciación, gasto de depreciación contra la depreciación acumulada. Bueno, asimismo, fíjense, dice aquí este párrafo 85, un arrendador aplicará la NIC 36 para determinar si un activo subyacente, es el que arrienda, sujeto a un arrendamiento operativo, ha sufrido deterioro de valor y contabilizará cualquier pérdida por deterioro de valor en el activo identificado. Desde el otro punto de vista, el dueño del activo. Si ese activo se ha deteriorado, tiene que registrar un deterioro y es posible que el valor del arrendamiento, si es que un activo ha sido deteriorado, es posible que se justifique. Y consecuentemente, en ese caso, el arrendatario y el arrendador, por su lado, en sus libros, tendrán que registrar el deterioro y tendrá que registrar todos los efectos de este deterioro del activo que está siendo arrendado. Bien, bueno, yo eso en esencia les he querido compartir y nada más decirles que porque cuando ustedes vean esta NIF 16 o los que ya han visto, recordarles que tengan claro que el apéndice A se definen todos los términos que se utilizan dentro de esta NIF 16. Y los que quieran aplicar y profundizarla, porque esta es una ahorita apenas es digamos, es un abrebocas, hay una guía de aplicación de esta NIF 16, la siguiendo paso a paso, entonces, para poder aplicar esta NIF 16. Y bueno, y les voy a compartir rápidamente unos 5 minutitos, les voy a compartir un ejercicio que hice para que más o menos tengan, eh, los que no, desde luego, los que ya lo tienen, pues ya solo recuerden. Eh, les voy a compartir este ejercicio que hice. Bueno, y ya como ya has hecho el ejercicio, para mí es fácil explicarles, ¿no? Bien, de lo que yo les dije hace un rato. Se trata de un contrato de arrendamiento a 5 años, $125,000. Vida útil del bien, 5 años. Cuota anual de depreciación, 18,000. Y aquí viene la primera aclaración. Porque van a decir 125,000. ¿Y de dónde saco estos 18,000? Estos 18,000 salen para efectos de la cuota de depreciación de lo siguiente. Aquí tienen una tablita que hice a 5 años. Cuotas que se paga el arrendatario cada año, 25, 25, 25, total 125. Y aquí calculo el valor actual de estos 125,000 que me da $92,000. Voy a hablar en miles. Y voy calculando año a año y me da 10,000 de intereses y de capital 14,000, 8,000, 16,000 y así. Y así me llega, digamos, que de intereses, que esto siento, ha sido es como una
una compra financiada. Quiere decir que yo durante los 5 años he pagado de intereses $32,000 en esta operación. Eso dice financieramente. Aunque no fue, un día me decía pero ¿acaso el contrato dice intereses? Es que no dice intereses, este es un cálculo financiero. Esos $125,000 que tuvieron un valor actual de $92,000 generaron o van a generar intereses de 32,000 durante el año y es un capital del 92. Si ustedes suman 92 más 32, nos da los $125,000. Entonces, primer paso, calcular el valor actual. Y la depreciación, si ustedes cogen estos 92,327 y dividen para 5 años, van a obtener $18,000. Entonces, esta es la depreciación que van a ir registrando ustedes año a año, van a ir registrando esta depreciación de $18,000. Para llegar, ¿no es cierto?, a extinguir en los 5 años los $92,000, porque ustedes multiplican 18,000 por 5, vamos a llegar a estos $92,000, ¿sí? Y vamos a seguir entonces, ¿cómo se hace el asiento inicial? Derecho de uso del activo, $92,000, de estos 92,000. Contra pasivo por derecho de uso, 92,000. Aquí me falta poner a corto y largo plazo. Yo puse la totalidad aquí. Pero eso es del asiento inicial que se realiza. ¿Sí? Luego, al cierre del año 1, gasto financiero 10,000. Estos 10,000 que ustedes ven aquí. ¿Contra qué? Contra cuentas por pagar 10,000. Gasto de depreciación 18,000 contra depresión acumulada $18,000. Pago, cuentas por pagar $10,000, o sea, estos 10,000 de aquí de los intereses que ustedes ven aquí, ¿contra qué? Contra pasivo por derecho de uso 14,000, total giro un cheque de $25,000. Miren la diferencia. Los $25,000 que yo giro al fin del año o durante el año 2020, durante el primer año, ¿en qué se desglosan? 10,000 de intereses y 14,000 que voy eliminando el pasivo. Miren la diferencia, que es muy diferente agarrar y hacer gasto de depreciación 25,000 contra caja y bancos 25,000. Y a la derecha ustedes tienen, este ejercicio les puedo hacer llegar, tienen al inicio derecho de uso, el activo 92,000, depreciación acumulado al término, perdón, de 18,000, pasivo por derecho de uso 77,000 al término del primer año, gasto financiero 10,000, gasto por depreciación 18,000. Bien, y aquí viene un aspecto que les voy a dar de refilón. Hay una diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria es lo que se llama el impuesto diferido activo, porque yo estoy haciendo más gasto del que me permite tributariamente. Entonces, ¿de dónde saco esta diferencia de 3,643? Dijo, 18,000, que es la cuota de depreciación. Y la base fiscal son 14,000. 18 menos 14 me da 3,000. 3,000 por el 25% que puse la tasa de interés me da 910, que yo debo registrar en el activo. Una cuenta que diga impuesto diferido de activo con su impuesto a las ganancias. Entonces, esta es la partecita que muchas veces se hace en red. Pero aquí está, demostrado de que se debe ir registrando, ¿no es cierto? Y déjenme hacer más chiquito esto para, ojalá puedan ver. Bien, viene el segundo año, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen al segundo? Entonces, el segundo año, al cierre del año 2, ¿qué hacen? Gasto financiero 8,000, saco de mi tablita que está acá arriba, $8,000 de gasto financiero. ¿Contra qué? Contra cuentas para pagar $8,000. Gasto de depreciación 18,000 es va a ser fijo durante los 5 años contra depreciación acumulada de 18,000. Cuentas por pagar cuando gire el cheque 8,531 de intereses y pasivo por derecho de uso 16 contra un chequecito de 16,000. Y así se va registrando, también se va registrando el respectivo impuesto diferido activo. Bien, a la tasa de que se espera liquidar el impuesto diferido. Y en el año 3 voy repitiendo los mismos asientos, nada más que lo que va cambiando son las cantidades. Gasto financiero contra cuentas por pagar, 6,000. Depreciación 18,000 contra depreciación acumulada de 18,000. Cuentas por pagar 6,000, pasivo por derecho de uso de 18,000, giro un chequecito por 25,000. Año 4, lo mismo, los mismos asientos, pero cambia los valores tomando de la tabla de amortización. Año 5, los mismos haciendo, tomando los valores de la, digamos, de la tablita de amortización. ¿Y qué pasa al final de los 5 años? Al final de los 5 años de este ejemplo que he desarrollado,
El derecho de uso del activo tiene que quedar en $92,000, ¿no es cierto? $92,000. La depreciación acumulada, que es la siguiente columna, ¿en cuánto tiene que quedar? En los mismos $92,000 al final del año 5. Y esta de la columna K, derecho de uso, ¿no es cierto? Pasivo por derecho de uso, al final del año 5 se extingue y debo cero. Y esta columna L, que habla del gasto financiero, ¿cuál es el gasto financiero que he pagado? $32,000, que es lo que está en la tablita de acá. Los $32,000 que están en la tablita de acá, que yo calculé al inicio. Se ha generado $32,000 en este registro contable. Y la siguiente columna, esta debe ser, ¿de cuál? De gasto por depreciación, los $92,000. Y aquí viene la columna de diferencia temporarias, que a la final se va cruzando y termina quedando en cero estas diferencias temporarias, porque se ha igualado con el tiempo. Y esta siguiente columna, que es de impuesto diferido activo, luego hay impuesto diferido pasivo, va quedando en cero. Bueno, eso es un poco lo que yo he querido mostrarles a ustedes respecto de esto, digamos, es que espero que haya sido de alguna utilidad este abrebocas de la NIF 16 eh, eh, sobre arrendamientos. Con mucho gusto, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, unos pocos minutitos, las preguntas que podamos responder ahora, y si no, la respondemos vía correo, me comprometo a responder, siempre y cuando no sean consultorías. No cosas muy puntuales. Ingeniero, no, hombre, de verdad, muchísimas gracias, porque nos ha llevado por la teoría, nos ha dado muchísima experiencia del día a día y cerramos con broche de oro con este caso que ha desarrollado, con lo cual pues nos queda muy claro todo lo que nos ha transmitido hoy. Ingeniero, Eliana nos pregunta, ella hizo la pregunta cuando estábamos comenzando, ¿sí? Cuando estábamos revisando los párrafos, y me dice, por ejemplo, si el contrato de alquiler de una bodega establece que para modificaciones debo pedir autorización al arrendador y que no puedo subarrendar parcial o totalmente la bodega o destinar para almacenar otro tipo de mercadería, ¿no aplicaría la NIF 16 en este contrato? En principio, no aplicaría la NIF 16. ¿Por qué? Porque no tiene el control, el derecho digamos, del control de ese bien. Acuérdese, Eliana, que en la primera parte yo les mencioné que es fundamental, digamos, quién tiene el control del bien. Prácticamente este señor lo que está haciendo es esta empresa pagando la cuota. Pensaría así en principio, excepto si existen otros elementos en ese contrato, que no aplicaría la NIF 16. Perfecto. Ingeniero, nos pregunta, Eliana nos dice que muchas gracias. Genial, Eliana, buenísimo. Ingeniero, una pregunta, Pero, dice perdón, lo que Cecilia. sí se tiene que revelar en notas a los estados financieros, ese contrato que tiene de arrendamiento, siempre y cuando también sea el valor material. Porque hay otra cosa, perdón, Luis Fernando, hay otra Sí, sí, cosa que hay sí. que tener en cuenta de la materialidad. Es decir, si es un contrato que no tiene mayor incidencia, el monto del arrendamiento no es importante, y si el monto del activo no es importante, tampoco, pero sí revelar en notas a los estados financieros. Por favor, adelante. Perfecto. Solo hago una aclaración. Bueno, estamos 20 personas conectadas. No sé si todos estuvieron al principio. Aquellas personas que deseen solicitar su certificado, el certificado tiene un valor de emisión, una tasa administrativa de $10. Sería un certificado de 1 hora de formación por parte de AENA en NIF 16, que obviamente, bueno, hay muchas personas que valoramos mucho esto, ¿sí? Eh, Aquí les comparto el link a través del cual podrán hacer la solicitud. Hay que tener presente que en estos momentos hemos guardado las personas que se encuentran conectadas, ¿no? Así que, pues, siempre aquellas personas que hagan la solicitud de su certificado, pues van a ser, obviamente, cotejados versus su participación. Así que, por favor, asegúrense de que su nombre sea el que está en la computadora.
porque muchas veces pues nuestra computadora la usa, no sé, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, y claro, al momento de solicitud de certificados, si no concuerda el nombre que tenemos, pues no podremos emitirlo, ¿no? Tiene un valor de $10, tasa de emisión administrativa, solo aquellos, obviamente no es obligación, solo aquellos que la deseen. Segundo punto, todos aquellos que quieran participar por el curso gratuito, o sea, el curso no gratuito, un curso pago valorado en $200 o un poco más, que vamos a sortear en el mes de noviembre a aquellas personas que nos acompañan, que acompañan a ENA en sus eventos. Hoy nos acompaña el ingeniero Wilson Silva, el próximo mes nos acompañará otro expositor. Entonces, claro, ustedes están ya en contacto con nosotros, con su correo electrónico. Los invito a que participen porque en el mes de noviembre vamos a sortear este curso. Aquí les dejo el link a los que quieran participar, que va a ser un curso. Como les digo, hay dos opciones, ¿no? Va a ser un curso del Instituto de Auditores Internos, Capítulo Ecuador, o de ISACA, Information System Audit and Control Association, al cual, pues bueno, participarían. ¿Listo? Ustedes ya saben, si desean de pronto contactarnos, bueno, les comparto nuestra página web, gustosos y encantados de recibir preguntas, consultas y todo lo que quieran. Para las preguntas que le van a hacer al ingeniero, tenemos dos correos electrónicos. Uno es comunicaciones@aena.com.es, ¿sí? Al cual pueden escribirnos. Y el otro, si quieren escribir directamente al ingeniero, es wsilva, lo comparto en el grupo, aena.com.es, donde, bueno, encantado ya. Siempre sean consultas, no consultorías, ingeniero, está muy claro, ¿no? Ah, una Sí. última cosa, y ya voy a pasar a una solicitud de que nos hace una persona que está presente. No sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? De AENA, el grupo de WhatsApp de AENA, donde pues estamos siempre informando nuestros eventos, nuestros cursos. Los invito, si no están en el grupo, inscríbanse en el grupo de WhatsApp de webinars financieros de AENA y de una forma muy fácil, muy sencilla, les llegará notificación cuando tengamos un nuevo evento, una nueva ponencia de un tema financiero. Excelente charla. Lástima que el tiempo se pasó volando, dice José Luis, ingeniero. Es un tema o sea, el reto, fíjese, claro, para preparar esta charla, digo, a ver, he invertido varias horas, digo, porque en una horita, ¿qué puedo hablar? Es un abrebocas nada más. Yo les invito a Correcto. que lean la NIF 16, hagan su grupito de trabajo para que Y traten de aplicar ingeniero, adecuadamente, ¿no? no, Cecilia nos dice, no olvide hacernos llegar el archivo del Excel. Una pregunta, pues, ¿es Ya me posible de hace pronto acuerdo Luis compartir? Fernando, pero hay que nos dé el contrato a la CESI. El contacto de la Ceci, listo. No, hagamos, o sea, listo. Ahí, bueno, ahí, Cecilia, escríbenos a comunicaciones@aena.com.es y con muchísimo gusto. Es más, lo pongo para todos. Todos los que quieran contar con ese archivito de Excel, por favor, escríbanos a En ese archivo del comunicaciones@aena.com.es. ejercicio, Luis Fernando, están invertidos varias horas. Me Así que imagino, me imagino. Entonces, sí, por favor, escríbanos y quiero el archivo y con mucho gusto a las personas que nos escriban, pues le hacemos llegar esto. Eh, bueno, ingeniero, a la audiencia, de verdad, estamos 20 personas. Quiero agradecer muchísimo por el tiempo dedicado, por participar de este tema tan apasionante y tan bueno que hemos realizado el día de hoy. Ingeniero, ¿algún último mensaje para toda la audiencia que nos acompaña y que se quedó? Y esto es increíble, ¿no? Porque que, normalmente, bueno, que, en temas de es, webinars, pasados los 30 minutos, la gente comienza pum, 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 a irse. Aquí estuvimos así, o sea, todos estuvimos conectadísimos durante más de una hora. Quiero felicitar a la audiencia. Ingeniero, ¿algún último mensaje para todos? no, agradecerles y como parte de la responsabilidad que tenemos como ENA,
es el socializar estos temas, estas NIF que a veces son tan engorrosas, ¿no? Son como tan difíciles de aplicar. En los webinars anteriores hemos dado sobre otras NIF, por ejemplo, una de las que pensamos dar es hay quizás armar con más tiempito sobre la NIF de los grupos económicos, la NIF 28, la NIF 10, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que es importante, o sea, hay dos maneras de poder transmitir el conocimiento, bueno, varias, una escribiendo un libro, la otra haciendo este tipo de eventos. Y es un gusto para ENA el poder hacer este tipo de eventos y como dijo Luis Fernando, van a estar presentes otros integrantes de la firma con otros temas, digamos, a fin de que sepan que aquí dentro de AENA hay investigación, hay análisis, y estos temas tabú, tratar de decir, quitar ese tabú de los temas. Animarles a que siempre lean las NIVA, que accedan a la página web del IFRS, que hay acceso gratuito. Ahí están al día en el IF, digamos, del IASB, o sea, hay publicaciones al día, están cambiando esto, van a cambiar esto. Animarles a que, claro, ya las NIVA a estas alturas, ya todo el mundo debe saberlo, pero curiosamente, a veces no es así. Entonces, animarles a que Así es. estudien, analicen Así es. y compartan también. Si alguno de ustedes quiere compartir algún tema con nosotros, con mucho gusto, sí. Nada más eso y agradecerles Ingeniero, por una su atención. última pregunta de José Luis Salgado. Dice, una última consulta. Tal vez tienen un curso sobre NIF o alguna recomendación al respecto, ingeniero. Bueno, y a los que quieran especializarse en NIP, digamos yo, hay una especialidad de NIPS en la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una especialidad en donde también he dictado clase, eh, digamos, con esto de las NIF. Pero ya casi prácticamente los cursos de NIF son muy pocos los que ya se dan, ¿no? Pero sí, hay en meterse en la página web, hay un colega que yo veo que frecuentemente está dando cursos, que creo que me permito dar el nombre de Luis Chávez, por ejemplo. Luis veo que hace con mayor frecuencia los cursos de NIFS y es una persona a la cual la considero, la estimo, porque es uno de los colegas ecuatorianos que bastante ha profundizado. Bueno, entonces, sí, a saber, pedirle a Luis que les integre en la página web de él, porque él es el que más hace publicaciones de NIF aquí en el Ecuador. Ya le doy ese pequeño dato. Luis Buenísimo. Chávez. Le encuentran ustedes a él en la... Y cuando quieran conversar, aquí AENA tiene una sala para poder armar un cafecito, podemos Eso. compartir, traigan sus dudas, sus inquietudes, nos ponemos de acuerdo, porque esa es otra de las cosas que también es importante, poder intercambiar los criterios, no sentirnos solos, ¿no? Ni tampoco abandonado. Entonces, AENA también se pone a disposición para poder armar una horita, 2 horitas. Tal día vamos a conversar sobre la NIF 16. Traiga sus inquietudes y entre 4 o 5 conversamos y estoy seguro que nos vamos a fortalecer. Genial. Ingeniero, bueno, no me queda nada más que agradecerle muchísimo a todos por su participación. De verdad, un gusto hacer de host en este evento. Y bueno, yo sé que tendremos la oportunidad de vernos en otra ocasión con otro tema, de pronto con usted, ingeniero, o con otro expositor. Todo gracias a AENA, quien nos trae este evento y es el patrocinador el día de hoy. Así que, bueno, ingeniero. Gracias. Agradeciéndole mucho Gracias, y a Luis toda la Fernando, por la audiencia, dirección. una feliz Y noche. gracias a todos. Listo. Una feliz noche para todos. Que descansen. Muchas gracias.